Víctor de Aldama, el polémico empresario vinculado al caso Koldo y a múltiples fraudes, ha salido de prisión con un mensaje explosivo que ya ha hecho temblar los cimientos del gobierno con una declaración que ya está resonando en todo el país: si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Usted sigue insistiendo que... Estas palabras no son una simple declaración de enojo tras su liberación, sino una amenaza directa al presidente Pedro Sánchez. Y no se trata de cualquier amenaza. Aldama insinúa que tiene pruebas contundentes que podrían comprometer al líder del Ejecutivo y, potencialmente, desatar un escándalo político de proporciones históricas. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Estamos ante el inicio de un terremoto que podría redefinir el panorama político en España? Prepárate, porque esta historia acaba de empezar y promete sacudir los cimientos del poder. La escena no pudo ser más reveladora: Aldama saliendo de la prisión de Soto del Real, frente a una nube de cámaras y micrófonos, con un mensaje que parecía calculado al milímetro. Lejos de mostrarse intimidado por los días pasados en prisión, el empresario apareció desafiante, decidido a hablar y a no cargar con toda la responsabilidad en solitario. Entre sus declaraciones más polémicas, no dudó en tachar a Pedro Sánchez de mitómano y, con una ironía mordaz, insinuó que el presidente sufre Alzheimer. ¿Por qué estas palabras? Porque, según Aldama, Sánchez ha negado en repetidas ocasiones conocerlo, incluso en instancias oficiales como el Congreso de los Diputados y durante una visita oficial a Portugal. Sin embargo, una fotografía reciente, que muestra a ambos juntos en un espacio privado, ha puesto en jaque esa versión. Aquí es donde surgen más preguntas que respuestas. ¿Cómo se explica esa foto? Pedro Sánchez intentó minimizar el impacto argumentando que era simplemente una foto con cualquiera. Pero este intento de excusa abre un enorme agujero en su narrativa. Las fotos con desconocidos suelen tomarse en lugares públicos, en eventos o incluso en la calle, no en espacios privados. Este detalle transforma una simple imagen en una pieza clave del rompecabezas, planteando interrogantes sobre la verdadera relación entre el presidente y el empresario. ¿Cuándo y en qué contexto fue tomada esa fotografía? ¿Qué conversación tuvo lugar en ese encuentro? La falta de claridad solo alimenta las sospechas y refuerza las declaraciones de Aldama, quien no solo niega ser un desconocido para Sánchez, sino que insinúa que el presidente estaba al tanto de sus actividades. Pero esto no termina aquí. Durante su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, Aldama no solo reafirmó estas acusaciones, sino que amplió el foco, señalando también a varios ministros del gobierno como presuntos conocedores de sus movimientos. Esto eleva la tensión a un nivel completamente nuevo. Ya no se trata solo de la relación personal entre un empresario y el presidente, sino de una red potencialmente mucho más amplia que podría implicar a altos cargos del Ejecutivo en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. ¿Y qué hay detrás de estas acusaciones? Según Aldama, las actividades que están ahora bajo escrutinio no son casos aislados. Él ha sido señalado como una figura clave en diversas adjudicaciones públicas durante la pandemia, incluidas las relacionadas con los contratos de mascarillas, un tema que en su momento generó polémica por la opacidad y los precios inflados. Ahora, todo apunta a que este podría ser solo el principio. ¿Estamos ante una trama que conecta esos contratos con otros negocios oscuros? La respuesta podría estar en las pruebas que Aldama asegura tener y que promete revelar si el presidente sigue negando cualquier relación con él. El caso se vuelve aún más inquietante cuando consideramos el historial de Aldama. Además de su presunta implicación en el caso Koldo, también está relacionado con la llamada trama del fuel, un esquema de fraude en el sector de los hidrocarburos que habría supuesto un desfalco de más de 180 millones de euros en el IVA. Pero lo que realmente ha captado la atención del público no es solo la magnitud de sus delitos, sino su aparente intención de no caer solo. Aldama ha dejado claro que si él tiene que pagar por sus acciones, otros también lo harán. Y cuando dice otros, no se refiere a personajes secundarios, sino al propio presidente del gobierno y su círculo más cercano. La liberación de Aldama,
solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por su defensa, parece haber sido el catalizador de este cambio de estrategia. Ahora, el empresario parece decidido a tomar la ofensiva, transformando su caso en una bomba de relojería que amenaza con explotar en el corazón del gobierno. Sus declaraciones no son meros comentarios impulsivos, parecen formar parte de una táctica cuidadosamente diseñada para maximizar la presión sobre Pedro Sánchez y el sistema judicial que investiga el caso. Esto no es solo un intento de limpiar su nombre, es una advertencia de que las implicaciones podrían llegar mucho más lejos. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué tipo de pruebas tiene realmente Víctor de Aldama? Sus palabras han dejado abierta la posibilidad de documentos incriminatorios, grabaciones o incluso más fotografías que podrían comprometer al presidente y a otros miembros del gobierno. Si estas pruebas salen a la luz y son tan contundentes como Aldama sugiere, estaríamos ante un terremoto político de dimensiones históricas. No sería solo un golpe a la reputación del Ejecutivo, sino un ataque directo a su credibilidad y capacidad para gobernar en medio de una tormenta de corrupción. El caso también destaca por su simbolismo en el contexto político actual. España no es ajena a los grandes escándalos de corrupción, desde los papeles de Bárcenas hasta el caso ERE. Pero lo que diferencia este caso es el momento en que ocurre, en plena pandemia, cuando el país enfrentaba una de las peores crisis sanitarias y económicas de su historia. La posibilidad de que figuras del gobierno estuvieran involucradas en actividades ilícitas mientras la ciudadanía luchaba por sobrevivir añade una dimensión de indignación que pocos casos han logrado despertar. En última instancia, la amenaza de Aldama no es solo contra Pedro Sánchez, sino contra toda la estructura de poder que sostiene su gobierno. Su declaración de que, si yo caigo, otros también caerán, convierte este caso en algo más que un simple escándalo personal. Se trata de una bomba de tiempo que podría reconfigurar el panorama político de España en los próximos meses. La pregunta ahora es, ¿quién cederá primero? ¿Sánchez mantendrá su versión, o Aldama cumplirá su promesa de mostrar pruebas? Lo que está claro es que esto no ha hecho más que comenzar. Las piezas están sobre la mesa, y el próximo movimiento podría definir no solo el futuro de este caso, sino también el del gobierno de Pedro Sánchez. La tensión está en su punto máximo, y el país entero está pendiente de las próximas revelaciones. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Estamos ante un empresario desesperado o ante un verdadero escándalo que podría cambiarlo todo? Ahora bien, ¿cómo encaja esta amenaza en el contexto político actual? Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez no está en su momento más estable. Pactos controvertidos, divisiones internas, críticas por la amnistía. Y ahora, con un empresario saliendo de prisión dispuesto a soltarlo todo, la presión sobre el presidente se dispara. La imagen de la foto en un espacio privado ya es suficiente para cuestionar la versión oficial. Pero si Aldama cumple su promesa y presenta pruebas contundentes, estaríamos frente a un escenario donde las consecuencias políticas serían inevitables. ¿Estamos ante el principio del fin para Sánchez? Esa es una pregunta que solo el tiempo responderá, pero lo que está claro es que el reloj ya está corriendo. Otro punto interesante aquí es cómo este caso nos recuerda a otros grandes escándalos de corrupción en España. Desde los papeles de Bárcenas hasta el caso ERE, la política española tiene una larga lista de episodios donde las conexiones entre empresarios y políticos han llevado a investigaciones y juicios interminables. La diferencia ahora es que este caso tiene una dimensión adicional, se trata de decisiones tomadas en plena pandemia, cuando el país estaba atravesando uno de sus momentos más críticos. Esto no solo aumenta el nivel de indignación pública, sino que también pone en entredicho la moralidad y la ética de quienes toman decisiones en situaciones de emergencia. Lo más preocupante de todo esto es la incertidumbre. ¿Qué tan profundas son las raíces de esta trama? ¿Cuántas más fotos, documentos o testimonios podrían salir a la luz? Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente de la política española es que cuando comienza a destaparse un caso, rara vez termina con el primer nombre implicado. Y en este caso, Aldama parece estar preparado para desatar una tormenta de proporciones considerables. Por eso, te pregunto, ¿qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que Víctor de Aldama tiene realmente pruebas que puedan comprometer a Pedro Sánchez y a su gobierno? ¿O estamos ante una maniobra desesperada para desviar la atención de sus propios delitos? Déjame tus comentarios, porque este debate apenas empieza. Además, si este tema te parece tan importante como a nosotros, no olvides compartir este vídeo.
Es vital que más personas estén al tanto de lo que está ocurriendo, porque la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser opcionales en una democracia. Si te interesa seguir este caso y otros temas relacionados con corrupción, política y actualidad, te invito a que te suscribas al canal. Aquí, nos comprometemos a ofrecer un análisis profundo y sin censura de las noticias que realmente importan, aquellas que no siempre llegan a los titulares de los medios tradicionales, pero que tienen un impacto real en nuestras vidas. En este canal, no nos escondemos de los temas más polémicos ni de los que están en el centro del debate público. Nos atrevemos a tocar esos temas que otros prefieren evitar, porque creemos que la información debe ser libre, clara y accesible para todos. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la política, la corrupción y las grandes decisiones que afectan a nuestra sociedad, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones, porque en cuanto haya novedades sobre este caso o cualquier otro asunto relevante, serás el primero en enterarte. Aquí no nos limitamos a hablar de lo que todos ya conocen, nos adelantamos, investigamos y te mantenemos informado. Si sientes que este tipo de contenido aporta algo diferente y que realmente vale la pena, no dudes en darle like. Cada uno de tus likes nos ayuda a llegar a más personas, a romper las barreras del algoritmo y a seguir creciendo como comunidad. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para llevar estas discusiones a los rincones más alejados de la red. Así que, si este vídeo te ha hecho reflexionar, te invito a que compartas tu opinión, porque tu voz también es importante. No solo es un gesto de apoyo, sino una manera de contribuir a la conversación pública y de hacer llegar estos temas a quienes aún no los conocen. Ahora, te dejo con una pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿cuánto más podremos tolerar como sociedad antes de exigir cambios reales y concretos? Este no es un tema que solo afecte a los personajes involucrados en el escándalo, como Aldama o Sánchez, es un asunto que nos involucra a todos. Se trata de la confianza que tenemos en nuestras instituciones, en quienes nos representan y en el sistema político que rige nuestro país. La política no es solo un juego de poder entre figuras públicas, es sobre el país en el que vivimos, sobre el futuro que queremos para nuestras familias, nuestros hijos y las generaciones venideras. Es hora de que nos preguntemos qué tipo de sociedad estamos dispuestos a tolerar, lo más importante, qué tipo de sociedad queremos construir. Los cambios no ocurren por sí solos, tenemos que ser nosotros, como ciudadanos, quienes exijamos un futuro más justo, transparente y responsable. Así que te invito a reflexionar y a unirte a esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos investigando, cuestionando y buscando respuestas. Hasta pronto.